Este es el video sobre configuraciones de cables por Gabriel Castaño. Estos son los datos suministrados para cada caso de la configuración de cables. Por ejemplo, la distancia entre torres, la altura de la torre B, altura mínima del cable, densidad del material conductor, diámetro conductor. Y solo en el caso 1 va a haber una distancia desde la torre A hasta el punto C. Este sería el primer caso donde hay una fuerza puntual o carga concentrada, que sería esta en el punto C. Este es un diagrama de cuerpo libre global donde están las fuerzas en A y en B de los pasadores, que son reacciones en ambos ejes. Aquí están las distancias que estábamos viendo anteriormente, la distancia de la torre A, la distancia del punto C, que va desde aquí hasta acá, y lo mismo para la torre B. Este es el diagrama de cuerpo libre de las fuerzas internas. Aquí vemos cada tensión como si fuera un cable independiente, y pues desde el punto C, que es como el punto de referencia en este caso, donde está la carga que se efectúa, una carga concentrada, y cada cable, por así decirlo, pero en realidad es uno solo, tiene un ángulo de inclinación que vamos a revisar más adelante. En los cálculos geométricos ya vendríamos a calcular algunas de las incógnitas, como los ángulos que forma cada una de las tensiones, así como la longitud de la cuerda en cada tramo, y al saber esto pues podemos obtener la longitud total de la cuerda. Aquí simplemente utilizamos Pitágoras para hallar, digamos, la hipotenusa, que sería cada tramo de la cuerda, y calculamos todos estos resultados que tenemos aquí a la derecha. HB simplemente sería la longitud, la altura total de la torre menos la altura hasta el punto C. Eso nos daría HB. Al haber hallado los ángulos, ya podemos realizar sumatoria de fuerzas en cada eje y así calcular las tensiones en cada tramo, TAC y TCB. Al despejar las ecuaciones, nos queda que la tensión en CB es mayor. La longitud total del cable, que vimos dos diapositivas atrás, sería 71.848 metros, y las tensiones en cada tramo sería, por un lado, AC 4.325.71 newtons y en TCB 5.006.20 newtons, y la tensión máxima está en el extremo B. Bueno, en el caso 2 estamos tratando una carga distribuida uniformemente de manera rectangular y se desprecia el peso del cable. Al igual tenemos las reacciones en los pasadores de cada torre y las distancias que nos suministraron. L sería la distancia entre las torres y en eso de momento no tenemos ninguno de los datos. Bueno, en la parte de los cálculos numéricos omití una parte donde se hacía todo el cálculo de los momentos, pero lo esencial aquí es que necesitamos la ecuación de la parábola en cada tramo, y de esta forma podemos hallar las distancias XA y XB. Recordemos que XA más XB serían L, la distancia total entre las torres, que sería de 64. Entonces, teniendo estas ecuaciones y ya obteniendo los valores tanto de HA, HB, omega y 2 por la tensión, podemos seguir despejando para obtener una ecuación cuadrática que despejaría XA. En este caso XA nos da 25.3, y al tener XA podemos hallar directamente XB, que sería 38.7 metros, y con ello podríamos hallar la parte de los ángulos en cada tramo. Aquí ya quedaría un poco más claro el tema de lo que les mencionaba anteriormente. Este es XA, la idea es hallar eso para proceder con los cálculos numéricos. Tenemos XB y sabemos que la distancia entre estos dos era 64, ya tenemos ambos datos. Este es HA y este sería HB. Este sería el diagrama de cuerpo libre por tramos. Aquí hay una tensión de las fuerzas internas, digamos, del cableado, y este sería el peso que está ubicado en el centroide, que sería la mitad
de XA, porque es una carga distribuida uniformemente de manera rectangular. Para hallar la longitud total del cable se usaron las siguientes series. Entonces para SA, es decir, para el tramo AC, se utilizó la serie y con los primeros dos términos es suficiente para hallar la longitud de la cuerda, que da 27.35 en la parte A y en B sería 45.19 metros. Para resumir, la tensión en AC sería 2680.89 newtons y en el extremo B sería 3243.21 newtons. Nuevamente sería la tensión máxima en el extremo B. Y la longitud total de la cuerda sería 72.54 metros, que consiste en la suma de la longitud de la cuerda en cada tramo que hallamos en el paso anterior. Bueno, este sería el caso número 3 y el cable está sujeto a una carga debida a su propio peso. Entonces aquí lo que podemos observar es que se forma una catenaria que se le llama. Y tenemos una carga distribuida también, pues por la que genera el cableado o el conductor eléctrico y las reacciones en B y en A. Obviamente el peso sería omega por la distancia, no entre las torres, no esta distancia, sino la distancia del cable. Entonces primero necesitamos hallar la distancia del cable para luego proceder a tener un peso concentrado en el diagrama. Aquí podemos observar el diagrama de cuerpo libre por tramos, el tramo AC y el tramo CB, que nuevamente se divide en el punto C. El punto C obviamente genera una tensión de igual magnitud en ambos tramos y tenemos la tensión A y la tensión B, cada uno con su respectivo ángulo que también debemos hallar. Y aquí podemos observar, digamos, las flechas verdes representan omega y omega sería el peso por unidad de longitud. Entonces para tener el peso en newtons, que sería la flecha azul, debemos multiplicarlo por la longitud del cable en ese tramo. Y obviamente la suma de SA y SB sería la longitud total del cable. Bueno, aquí calculamos el peso por unidad de longitud, lo que mencionaba que es omega, y se calcula como la densidad del material conductor, la gravedad, por el área del conductor, que nos daría 62.26 newtons sobre metro. Ya con ello podríamos calcular el peso, ya sea en cada tramo o de manera general para todo el diagrama de cuerpo libre. Bueno, esta sería la ecuación de la curva que forma el cable y se puede utilizar para cada tramo, es decir, este sería XA si se analiza el tramo AC, o sería XB si se mira el tramo CB. K es un parámetro, el mismo para todos, y este sería el coseno hiperbólico. Entonces K es una distancia que va a estar en el eje coordenado y también tiene su fórmula. Bueno, entonces para el tramo AC, Y sería 9.2 más este parámetro K. 9.2 sería HA en este caso, que como mencioné anteriormente, H sería la distancia de la torre menos la distancia hasta el punto mínimo, que sería el punto C. Entonces tendríamos estas ecuaciones para cada tramo. Esta la denominé la ecuación 4 y esta la ecuación 7. Y se debe plantear las ecuaciones en términos de XA. Debemos hallar XA para luego proceder a calcular el resto de incógnitas. Entonces así quedarían planteadas las ecuaciones luego de despejar XA. Y como les voy a mostrar ahorita cómo vamos a hallar K y XA simultáneamente con un método iterativo. Bueno, este sería el método iterativo para hallar el parámetro K y la distancia XA. Aquí lo que tenemos son ingresadas en el Excel las dos ecuaciones que mencioné anteriormente, la 4 y la 7, y la idea es que mediante la aproximación vayamos obteniendo un valor de K para que se cumpla que XA de ambas ecuaciones sea el mismo, y por ende el delta, es decir, la diferencia de ambos, sea lo más cercana posible a 0. Bueno, con el parámetro K podemos hallar los valores de las variables geométricas para el punto A. Entonces, por ejemplo, SA, que sería la distancia del tramo AC, tendría un valor de 27.7568 metros
y en el punto B tendría 45.4573 metros. La suma de ambos va a ser la longitud total del cable. Y estos son el valor de Y, de XB, que sería la longitud total 64, menos XA, que fue el que calculamos anteriormente. Bueno, aquí vemos que la tensión horizontal en el cable es constante y su magnitud es 2320.54 newtons. Los componentes verticales en TAY sería 1728.14 newtons y en TBY sería 2386.61 newtons. Las tensiones en los extremos del cable serían, pues aquí tendríamos que utilizar Pitágoras con este valor para A, y este valor pues ya tenemos que es constante para el eje X, y la magnitud de las tensiones sería en A 2893.33 y en B 3328.79. Entonces aquí nuevamente la tensión en B es mayor. La longitud del cable total sería 73.2141 y la tensión máxima del cable es 3328.79, como mencionaba, que se presenta en el extremo B. Para concluir, ¿qué diferencia hay en cada caso? Bueno, los casos 2 y 3 se tratan de una carga distribuida. En el caso 2 está distribuido uniformemente y se desprecia el peso del cable. Y en el caso 1 se trata de una carga concentrada. ¿Cuál de estos casos sería mejor para aplicarlo en la vida real? En este caso, el número 2. ¿Por qué? Porque es en el que la tensión es la menor. Y si analizamos la tensión en el extremo B, donde se presentaban las tensiones máximas en todos los casos, tiene un valor de 3243.21 newtons. ¿En cuál caso es más probable que el cable falle? Va a fallar en la tensión mayor, donde tengo una mayor tensión. En este caso se presenta en el caso 1, donde la tensión en el punto B es de 5006.20. O sea, tiene más posibilidad de romperse y requiere más fuerza para mantener su equilibrio. ¿Cómo se podría tener una tensión menor si se da la posibilidad de cambiar la configuración de la altura de los postes? En este caso, lo mejor sería poner los postes a la misma altura, y también notamos que la tensión máxima siempre se presentó en el extremo B, y esto se debe a que en la medida que la pendiente sea mayor de un lado, también la tensión será mayor, y esto se cumplió durante todos los casos.